de crecimiento, esta noche quiero compartirle una enseñanza que lleva como título, escriba por favor, la clave para vivir una vida con prudencia. El miércoles nos dijo, necesitan ser prudentes. La prudencia es fundamental. Una persona que no es prudente desperdicia la sabiduría que Dios nos ha dado, porque la sabiduría hace parte del regalo que Dios nos dio en la vida del Espíritu. Cuando Él nos regala el nacimiento nuevo, viene sabiduría e inteligencia espiritual a nuestras vidas. Ya no hay temor, ya no hay nada oculto, ya no hay misterios, porque la sabiduría de Dios nos hace entender las cosas conforme a su voluntad. Pero a la par de esa sabiduría tiene que estar la prudencia. Y esta noche vamos a sumergirnos en sus santas escrituras y vamos a conocer por la Biblia cuál es la clave para vivir una vida con prudencia. El texto base de esta noche, acompáñeme iglesia, el libro de los Proverbios, capítulo 2. Libro de los Proverbios, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del 1 al 5. Voy a leerlo aquí de la proyección. Acompáñeme a leer la palabra, por favor, hágalo ahí en su casa. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón, tu mente a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Tremendo, iglesia. Primero lo que nos dice es: reciba mis palabras. Y usted no recibe la palabra de Dios cuando la escucha del pastor Martín o de una predicación o de cualquier siervo. No. Eso confirma y fortalece la palabra que usted ya recibió en la intimidad. Uno recibe la palabra de Dios cuando la lee en la Biblia, cuando la graba en su mente, cuando la medita, la riega, la abona y espera para vivirla. Ahí recibe uno la palabra, sí, pero dice guardada dentro de ti, no en la boca nomás. Y nos llama a estar atentos ¿a qué? A la sabiduría, pero inclinarme lleno de sabiduría a ser prudente y a clamar no por cosas materiales, sino por inteligencia, y suplicar que siendo sabio e inteligente, benditos como somos, andemos con prudencia, vuelve a decir el Señor. Qué lindo, dice: si esa sabiduría, esa inteligencia, esa prudencia la buscamos como se buscan las riquezas financieras y materiales, entonces, ¿qué quiere decir? Si usted con pasión, con fervor, con garbo, con denuedo se propone invertir su diario vivir en conocer la sabiduría, en llenarse de sabiduría. Recuerde que cuando permanecemos con un versículo de la Biblia constantemente meditando, esa sabiduría se va enraizando en nosotros sin que nos demos cuenta ni cómo lo hace. Y dice que al apasionarnos por estar y permanecer en su palabra, entonces vamos a entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios. Qué lindo. Así que lo primero en donde los quiero sumergir al exponer ese versículo 1 al 5 del capítulo 2 de Proverbios es: vamos a ver las consecuencias de la imprudencia. ¿Qué pasa cuando alguien
llamado por Dios, consciente de la vida de Dios, ¿sí?, no ejerce la prudencia en su vida. Entonces, el primer ejemplo vamos a encontrarlo en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, ¿sí?, versículo 1 al 14. Mire esta belleza que encontramos aquí con el rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, ¿sí?, colocado, nombrado, instituido por el Dios mismo. Dice así la historia del rey Saúl. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Consecuencias de la imprudencia. Consecuencias de no querer vivir una vida con prudencia. A Saúl no lo había llamado ningún hombre. Saúl fue instituido como rey de Israel por el mismo Dios. Y recuerdo por allá en el capítulo 15 del primer libro de Samuel que a través del profeta Samuel, Dios le pidió a Saúl, a su rey, que estuviera atento a la palabra de Jehová. Usted es mi rey, pero debe estar atento a mi palabra. ¿Sí? Y Saúl fue imprudente, no estuvo atento a la palabra de Dios. Y aquí vemos las imprudencias, las consecuencias que traen. Versículo 2. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Primera consecuencia: la imprudencia del rey Saúl en la toma de sus decisiones trajo como consecuencia la muerte de sus hijos. Oiga, el rey Saúl entregó sus generaciones por ser imprudente. Debemos estar atentos en los momentos de tomar decisiones.
Porque es que el Señor nos ha dicho por su palabra que esta es la hora novena, que es tiempo de rescatar nuestras generaciones, no de seguir entregándolas al pecado, a la iniquidad, a la inconsciencia, a la inmundicia. El Señor nos está diciendo: yo rescaté sus generaciones, pero ahora depende de ustedes que acepten a mi Hijo como Salvador y vivan en la cobertura de su Espíritu, su palabra, y que en la sabiduría e inteligencia que les he dado sean prudentes al tomar decisiones, sean prudentes al emprender algo. Saúl, por imprudente, mató a sus hijos, los envió a una guerra donde no había respaldo ni victoria de Dios. Y cuando nosotros queremos guiar nuestros hijos a un proyecto de vida que según el mundo es bueno, que según el mundo trae fama, poder, dinero, reconocimiento, estatus, podemos estar enviándolos a una batalla donde ellos no van a tener el respaldo por Dios. Por eso la prudencia en la sabiduría e inteligencia que viene por estar en su palabra. Versículo 3 y 4: y arreciando la batalla contra Saúl le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Oiga, la imprudencia de este varón lo llevó a suicidarse. Aquí podemos hacer muchas conjeturas, pero no es sano. Al igual él ya había determinado ese final para su vida, no había vuelto atrás, no había vuelta atrás. Ya Dios había dicho: me pesa haberte colocado como rey, me pesa haberte escogido, me pesa haberte dado hijos, me pesa haberte dado finanzas, me pesa haberte dado el cargo que te di, el estudio que te di. ¿Por qué? Porque no eres prudente. Mató a sus hijos y terminó suicidándose, se mató a sí mismo. Una persona imprudente, sí, termina destruyendo su vida. Y vemos cómo el rey Saúl se suicida dentro de la batalla a la que él con el pueblo de Israel había propuesto ir a enfrentar a los filisteos. Versículo 6: así murieron Saúl y sus 3 hijos, cuidado, punto y coma, y toda su casa murió juntamente con él. ¿Sí? Oiga, Saúl no solo mató a sus hijos, entregó sus generaciones y se suicidó él, sino que destruyó toda su casa. Dios está hablando con claridad a la iglesia. Dios le está hablando a hombres, a mujeres, a padres de familia, esposos, esposas, comerciantes, dirigentes, gobernantes, y nos está diciendo: sean prudentes, porque una imprudencia puede destruirte, destruir tus generaciones y acabar con tu casa. Y casa compete todo lo que nos rodea, familiares de sangre, todos aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado, por imprudentes, por vivir en emociones, por vivir del miedo, por no sumergirnos en la palabra y estar atentos a esa palabra, porque Él nos anunció que vendría tribulación, aflicción, prueba, persecución, dolor. Pero estando con Él, Él nos libraría de todas las aflicciones, no permitiría que un solo hueso nos fuera quebrantado. Y vemos las consecuencias de un rey imprudente. Sí, versículo 7: y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Todo el pueblo de Israel fue despojado de sus bienes, de sus propiedades, de sus tierras, a causa de la imprudencia de su gobernante.
Un padre de familia que no sabe gobernar con sabiduría, inteligencia y prudencia espiritual, desde ya está despojando su casa de lo material, de lo espiritual, de lo emocional. Oiga, qué tremendo que usted hoy, supuestamente con todas las cosas a favor, con todos los negocios saliéndole a favor, con dinero, con casa, con carro, con todo lo que la gente del mundo quiere, si usted hoy, creyendo que eso era solamente la felicidad, actúa imprudentemente, aunque hoy supuestamente lo tienes todo, la imprudencia con la que actúas hoy destruye tu casa, tu familia, tu vida en el mañana. Lo que hago hoy repercute mañana. Y aquí dice que no solo destruyó sus hijos, se destruyó a sí mismo, destruyó su casa, sino que dejó en vergüenza a todo un pueblo. Sí, le quitaron todas las propiedades al pueblo de Israel y tuvo que salir huyendo este pueblo. Tuvo que correr. El trabajo de tantos años se perdió por la imprudencia de un hombre que no quiso consultar a Dios. ¿Cuánta gente ha trabajado toda una vida y en un momento de imprudencia lo pierden todo, amados? Sí. Versículo 9. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Oiga, tremendo, mire. Ya están muertos. Ya está perdido todo. Pero después de muertos les cortan las cabezas y le quitan las armas, que es cuestión de honor. Y los envían y los cuelgan allá. Mire, una persona imprudente, ¿sí? La vergüenza acompañó al rey Saúl y a sus hijos aún después de muertos. Una persona que insiste en vivir en imprudencia, iglesia, va a dejar vergüenza a sus generaciones. Después de muerto, esa vergüenza sigue ahí. Saúl ya no estaba, pero mire lo que hicieron con su cuerpo. La vergüenza para el pueblo. Dice que los de Jabes, hombres valientes, fueron y trajeron el cuerpo y lo enterraron. Debemos ser prudentes, iglesia. Debemos entender nuestro diario vivir. Debemos pedir mucha sabiduría, ¿sí? Mire cómo termina allí ese versículo 13 y 14, nuestro primer ejemplo de las consecuencias de la imprudencia. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Wow. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. El primer rey de Israel no pudo perseverar como gobernante debido a su imprudencia. Saúl no debía terminar así. Todo lo que Dios te está dando debe terminar a bien. Tu vida, tu hogar, tus estudios, tu trabajo, tu familia, tus finanzas, tu ministerio, tus sueños, tus metas. Dios determinó que deben terminar bien, en prosperidad, en gozo. Pero el vivir con imprudencia nos destruye. ¿Cuántos sueños se pierden? ¿Cuántos proyectos se destruyen? Y es necesario ser conscientes de eso. Porque hay personas tan inconscientes, tan reactivas, tan materialistas, tan mundanas, que solo pronuncian al Señor con la boca y no reconocen que están donde están simplemente, ¿por qué? Por no haber vivido una vida con prudencia.
Ese es el primer ejemplo, rey Saúl. Hay muchos hombres de la Biblia que terminaron mal. Empezando bien, terminaron mal. No importa cómo hayas empezado, bien o mal, lo importante es cómo terminas. Y estamos predestinados a terminar conforme a la voluntad de Dios, en su propósito, guardados en la aljaba de su mano junto con toda nuestra casa. El segundo ejemplo de imprudencia y sus consecuencias está en el libro de los Jueces. Acuérdese que el libro de los Jueces es la época que sucede a Josué. Josué no delegó su llamado, no delegó lo que Dios le había dado, y por lo cual el pueblo de Dios entró en más de 400 años, donde el pueblo, apartado de la voluntad de Dios y de las prácticas de ley que él había ordenado, se fueron a los ídolos. Y cada vez que ellos se apartaban, pues Dios levantaba un pueblo para que lo oprimiera. Y cuando estaban totalmente oprimidos, a punto de ser destruidos, el pueblo clamaba y Dios le levantaba un juez que cumplía la función de líder espiritual y líder político y líder militar. Esos jueces cumplían tres funciones. Eran reyes, ¿sí? Eran militares porque emprendían con el poder de Dios la lucha contra los enemigos, pero eran también profetas porque venían con el mensaje de Dios. Y dentro de esos jueces hay un hombre llamado Jefté, en el capítulo 11 del libro de los Jueces. Y acompáñeme al 29. El pueblo de Dios, como toda la época de los jueces, está en opresión. Los enemigos los tienen a punto de destruir. Y Dios levanta a Jefté como juez, como caudillo. Jefté es hijo de una prostituta y él tuvo que irse porque fue despreciado por sus hermanastros. Y luego Dios permite que el pueblo de Israel sea oprimido, y Jefté, que Dios lo prepara allí en lo secreto, en el exilio, es llamado por los ancianos para que venga a ser el caudillo, el defensor, el juez, el líder militar, espiritual y el gobernante que represente de parte de Dios al pueblo de Israel. Y así es. Y entonces Jefté le pide a Dios el respaldo. Y veamos qué sucede cuando un hombre de Dios, llamado a ejercer el llamado de Dios, valga la redundancia, llamado a cumplir la voluntad de Dios de libertar a un pueblo, libertar una familia, sí, una generación, por imprudente, comete un error muy grande. Versículo 29, capítulo 11 del libro de los Jueces. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Van a pelear contra Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: cuidado, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Wow. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Atentos. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido. Le echó la culpa a la hija. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Siguió culpando a la hija. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Pero Jehová no le había dicho que le prometiera nada. Dios dijo: venga, que voy a liberar a través de usted a este pueblo. Usted no tiene que prometerme nada. El que tenga oído que oiga. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que me prometiste.
ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, pero no porque ella quisiera, sino por la imprudencia del papá. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días al año. El caudillo Jefté, la imprudencia de un hombre escogido por Dios para liberar a un pueblo, para gobernar a un pueblo, al pueblo de Dios, lo llevó a frustrar, escuche muy bien, el proyecto de vida de su hija. La imprudencia, como vimos el ejemplo en Saúl, puede matar, destruir totalmente. Pero qué duro es que por una imprudencia tú destruyas los sueños, las metas, el proyecto de vida de otros, sobre todo de tus hijos. La voluntad de Dios, porque es Dios para su pueblo y para todos nosotros, es respaldarnos a pesar de nuestra infidelidad. Y cuando Él permite que como el hijo pródigo vayamos allí a terminar comiendo algarrobas y despilfarrando, desperdiciando la heredad que Él nos ha dado, que muchas veces es la salud, el hogar, el dinero, el tiempo, los dones, los talentos, pues Él está ahí para darnos la mano, para que aprendamos la lección. Pero qué duro es que este hombre, por tener un pensamiento reactivo, emocionalista, por querer hacer las cosas como a él le parece, terminó destruyendo el proyecto de vida de su hija. Y qué duro. Venga, mire, Gabriel, colóqueme ahí el versículo 35. Se puso a decirle Dios. O sea, él dudó de Dios. Dijo: pero si tú me das la victoria sobre estos hombres amonitas, yo te sacrifico y te consagro la primera persona que salga de mi casa cuando yo llegue. Voy a hacer un chiste. De pronto él estaba acostumbrado de que cuando él llegara siempre salía la mujer o la suegra o alguien, y dijo: ahora sí, mejor dicho, es un chiste. No, salió su ser más querido, no tenía hijos ni hijas, sino una única hija. Y cuando sale, versículo 35, y cuando la vio, ¿sí? Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, en verdad me has abatido. Se abatió él. ¿Cuántos padres imprudentemente impulsan a sus hijos a que estudien esto, a que trabajen aquí, a que vayan allí, a que vayan allá? Y sus hijos van, pero por obligación, por miedo, porque les toca. Y después los hijos, ¿sí?, no dan los resultados que el padre espera. ¿Y cuál es la palabra de los padres? Me has abatido, me has dejado en vergüenza. Mire usted, mire. Porque hay muchos padres que han tomado a los hijos como si los hijos fueran una nota, una calificación, un número. Y nuestros hijos no son una calificación ni un número. Nuestros hijos son herencia de Jehová. No seamos imprudentes. Si yo estoy en la intimidad con Dios, Dios se encarga, sí, viviendo yo con sabiduría e inteligencia, de acomodarle el proyecto de vida a nuestros hijos. Es más, nos sorprende con cosas grandes, pero no querramos nosotros enseñarle a Dios lo que debe hacer con nuestros hijos. Jefté acabó con el proyecto de vida y luego llega y le dice: y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Me duele que no te hayas graduado de médico, me duele que no trabajes en la alcaldía, me duele que usted no siga mis pasos. Pues deje de dolerle tanto y empiece a confiar en Dios. Emocionalista, imprudente,
No pasemos más nuestros hijos por el fuego, dice el Señor, obligándolos a que hagan lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos parece. Sí, recuerde que nosotros somos y nuestros hijos como árboles plantados junto a aguas de corriente, que damos fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos será prosperado. Aleluya. Es tiempo de confiar en el Señor. No importa cómo veas tus hijos ahorita, lo importante es cómo ves tú a tus hijos, de cómo los ve Dios, lo que Dios hizo en ellos, no lo que el mundo muestra. Amén. Mira algo importante aquí. Libro de Eclesiastés, capítulo 5. Espero que esté tomando nota, ¿no? Capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 4 al 7. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Dios no le habéis pedido a Jefté que prometiera nada. Vaya, peleé, que yo ya leí la victoria. Y él se puso ahí de imprudente. Pero mire, confírmame. Es más, si usted deje de ser imprudente. Dejemos de ser imprudentes. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia, es que yo no sabía. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Cuidado, hay mucha gente cuyos sueños, cuyo trabajo, cuyos estudios, cuyas finanzas, cuya familia, cuyo ministerio está destruido. ¿Por qué? Por imprudentes, por abrir la boca emocionalmente, por abrir la boca para quedar bien con los hombres, por hablar antes de pensar, por no ser conscientes de que esto es algo serio. Y no hacen sino hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de Dios y hablar de Dios. Y Dios dice, oye, ¿por qué haces que yo me enoje a causa de toda esa imprudencia cuando hablas? Tengo que permitir que se destruya la obra de tus manos para que te aquietes, para que la vida del Espíritu obre en ti, no esa vida de la carne. Versículo 7. Cuidado con esto. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Deje de soñar tanto, deje de ilusionarse tanto y deje de hablar tanto. No le prometa a Dios algo que usted no va a cumplir. Y si usted ahorita, el Espíritu Santo le está hablando por la palabra y le está recordando que usted un día prometió algo, sí, pídale a Dios que le permita cumplirlo. O que si ahora es consciente que eso vino de ser imprudente y que no lo puede cumplir a Dios, entonces con un corazón sincero pídale perdón a Dios. No se ponga a decirle a Dios, Señor, mire, yo le doy esto, yo le doy lo otro, yo le doy aquello. Esto es por gracia, esto es por misericordia, mis amados. Dios no nos está pidiendo que le prometamos algo. Dios nos pide que le obedezcamos a su palabra. Es más, Señor, te prometo que voy a leer 20 capítulos, te prometo que voy a regalar 100 Biblias, te prometo que voy a dar para que pinten la sede, te prometo, te estás atando. Hemos pedido perdón y el Señor ha respondido, el Señor ha escuchado. Y si está en tus manos, el que sabes, si eres consciente ahorita que Dios te dio la manera, los medios, el cómo y el cuándo y el por qué cumplir esa promesa, hazlo sin dudarlo. Muy seguramente eso traerá que el que tú pierdas algunos privilegios, pero eso te pasa por bocón, por bocona. Con Dios no se juega. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Queda eso cerrado. Dos ejemplos claros, concisos, precisos
de las consecuencias de vivir una vida de imprudencia. ¿Sí? Ahora vamos a lo bueno, a lo que nos gusta a todos. Las bendiciones que vienen de vivir con prudencia. ¿Sí? Esas consecuencias a favor, positivas, afables, agradables, por vivir una vida llenos de la prudencia de Dios. Acompáñeme al primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Y allí está la vida del rey David. ¿Sí? Recuerde que el Señor le dijo al rey David, le dijo a todos: este hombre es un hombre que tiene su corazón conforme al corazón de Dios. Pero recordemos que él fue adúltero, no solo adúltero, mató al esposo de una mujer para quedarse con la mujer. El Señor, cuando David dijo: quiero construirte casa, el Señor le dijo: tú tienes tus manos manchadas de sangre. El hombre era un matón completo. Pero Dios dijo: tiene un corazón conforme a mi corazón. Y ahorita vamos a mirar por qué lo decía. ¿Sí? Primer libro de Samuel 18, allí encontramos 3 versículos que nos hablan de cómo la prudencia es fundamental para la vida de alguien que fue escogido por Dios. Si tú y yo fuimos escogidos por Dios, es fundamental, mis amados, es fundamental implementar la prudencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Mire 18, versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Acaba de vencer David a Goliat. Pero dése cuenta que después de vencer a David y de todo el pueblo y el rey Saúl, ver el respaldo de Dios en este rey, en este jovencito que viene como pastor de ovejas, todavía no es rey, ¿sí? Dice que lo puso sobre gente de guerra. Y dice que todo el pueblo lo admiraba. ¿Sí? Que ahí donde lo colocó Dios fue respetado, fue admirado. Mira, a través de la vida del rey David, el Señor nos enseña que la prudencia me permite, cuidado, progresar, escalar, ascender y crecer en todas las áreas de mi proyecto de vida. Una persona prudente va a poder progresar sin necesidad de robar. Va a poder escalar y ascender sin necesidad de depender de hombres ni de hacerle el tropiezo y el cajón a otro. Y va a poder crecer integralmente por la mera gracia de Dios. Oiga, qué tremendo es la prudencia, ¿verdad? Hay momentos donde lo recuerdo y lo hablo con sinceridad. Mi esposa muchas veces siempre me dice: mi amor, sea prudente, y lo decía con razón. Pero Dios mío, yo no sabía las consecuencias de ser uno imprudente, de ser uno impulsivo, reactivo, emocionalista, de querer hacer lo que a mí me parece, de siempre creer que tengo la razón. Oiga, qué bello la prudencia. La prudencia me está llevando a progresar. Quiere decir que usted, que está viviendo con sabiduría e inteligencia espiritual, pero siendo prudente, y eso te ha llevado a guardar silencio, a agacharte, a permitir que te humillen. Sí, hoy te dice el Señor, cara a cara, estás progresando, estás escalando, estás ascendiendo, estás creciendo, y a la hora y el tiempo de Dios todos lo verán, porque le creíste a la palabra de Dios. Y ahora tu vida
Prudente es la casa donde vive la sabiduría de Dios. Pronto muchos verán la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tus hijos, en tus estudios, en tu trabajo, en tus finanzas y en tu ministerio. Aleluya. Diga amén a esa palabra, mi hermano. Pero puede decir amén si usted a conciencia dice: Padre, gracias, porque vivo mi vida con prudencia. Aleluya. ¿Sí? Mire, ahí en ese mismo capítulo 18, venga conmigo al versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. En todo. En lo personal, David fue prudente. En lo académico, David fue prudente. En lo laboral, David fue prudente. En lo familiar, David fue prudente. En lo financiero, proyecto de vida le estoy hablando, David fue prudente. En lo ministerial, David fue muy prudente. Y dice que consecuencia de ser prudente, Jehová estaba con él. Tome nota, mi amado. Tome nota, mi hermano. La prudencia provoca el respaldo de Dios. Qué lindo es saber que Dios nos está respaldando. ¿Y cómo sé que me está respaldando? Porque estoy actuando con prudencia. Provoca en los cielos que Dios diga: mi respaldo está sobre esa mujer que guarda silencio. Mi respaldo está sobre ese hombre que es muy prudente al hablar. Mi respaldo está en ese padre de familia que pide dirección para tomar decisiones. Mi respaldo está con ese hombre, esa mujer que se aira pero no peca. A esos es a quienes nos respalda el Señor. Seamos prudentes. Todo saldrá a la luz un día. A algunos pronto, otros después y a otros ya cuando no hay oportunidad. Pero nosotros no juzguemos nada antes de tiempo. No juzguemos nada antes de tiempo. Todo saldrá a la luz. Seamos prudentes. Y eso traerá y provocará el respaldo de Dios. Eso activará el respaldo de Dios. Sí, mujer, prepárate, a ti te habla el Señor, varona de Dios, esforzada, valiente. Sí, que has guardado la palabra de Dios en medio de la tribulación, de la aflicción, de la persecución, del desprecio, de la infidelidad. Has sido prudente y Dios dice: has provocado mi respaldo, y tus lágrimas han sido el riego de una gran cosecha para tu vida. No partirás sin verla, y tus generaciones continuarán hasta 1000 generaciones. Aleluya. Alabe al Señor por esa palabra. Alabe al Señor por esa palabra. Y mire lo que dice ahí en el versículo 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, ¿qué pasó con el rey Saúl? Tenía temor de David. Hay gente que para conseguir el respeto de los demás actúan con manipulación, con violencia, con grosería, con imprudencia, con maldad. Abusan del poder. Y aquí dice, creo entender en el versículo 15, que la prudencia en el rey David le hizo ganar respeto ante el rey. La prudencia nos hace ganar respeto ante quienes nos rodean. Una persona prudente la respeta a todo el mundo. Una persona prudente no tiene que mostrar que es fuerte, ni poderosa, ni millonaria, ni entendida, ni inteligente, ni sabia, ni nada. Ella le deja todo a Dios y todo su entorno lo respetan. El rey Saúl respetó al rey David hasta que el
espíritu de Dios se fue del rey Saúl y, gobernado por un espíritu de maldad que Dios colocó en Saúl, se propuso destruir a David, que actuaba prudentemente. ¿Y qué pasó? Terminó destruyéndose a sí mismo, a sus hijos, a su casa, a sus generaciones, las entregó a la muerte. ¿Sí? La imprudencia trae atmósfera de muerte y la prudencia atmósfera de vida. El rey David, perseguido por el rey Saúl, perseguido y atacado por todo un gobierno y ejército de un país, decidió la prudencia, decidió no tomar venganza por sí mismo. Y eso lo llevó a tener el respaldo de Dios y el respeto de todos los hombres. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver otro ejemplo de las bendiciones de vivir con prudencia. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Estamos viendo ejemplos bíblicos para entender qué es prudencia. Venga conmigo al profeta mayor Daniel y ubíquese en el capítulo 2 del libro del profeta mayor Daniel y lea conmigo el versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Porque el capitán de la guardia del rey venía con la orden de matar a los sabios de Babilonia, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, Dios le había enviado un sueño y él quedó muy impactado por ese sueño y ordenó que todos los sabios de su reino viniesen para que le adivinaran y le interpretaran el sueño, y nadie pudo. Y dice la escritura que el rey Nabucodonosor entró en ira y ordenó que mataran a todos los sabios, entre ellos el profeta Daniel y sus 3 amigos traídos del pueblo de Israel. Pero la prudencia de un hombre llamado y escogido por Dios, mira, que fue el profeta Daniel, al hablar con prudencia, fue librado de la orden de Nabucodonosor de matar a todos los sabios. Cuidado con esto, reciba esta palabra, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, la prudencia me guarda de la muerte a mí y a toda mi casa. La prudencia me guarda de la muerte. Entonces, no basta con ore la palabra y decrete y hable la palabra si usted es un imprudente. Si en realidad esa palabra viene del Espíritu y está grabada en ti, eres hijo de pacto. Y entonces, mi amado, esa palabra sí te va a llevar a vivir con prudencia. Y esa prudencia te libra de una atmósfera de muerte. Te libra de la maldad de los enemigos aquí en la tierra, físicos, que pueden hacerte daño a ti y a tu casa. Entonces, es importante, mis amados, vivir con prudencia. Aunque los demás se burlen, aunque más los demás te digan tonto, tonta, aunque todo el mundo diga, pero ¿qué le pasa a ese, a esa? Parece bobito, bobita, pero es que no ve. Sí, él sí ve, pero no lo que todos ven. Él ve lo que Dios quiere que él vea, lo que ella quiere que Dios vea. Y por eso la prudencia está librando a su hogar, a su casa, a sus hijos de la muerte. Levante sus manos y diga: Señor, gracias, porque siendo yo imprudente me has guardado de la muerte, y a mi casa también. Pero hoy me llevas a otro nivel de entendimiento. Hoy me llevas a tomar un alimento sólido, donde me dices:
debes ser prudente. Aleluya. Debemos ser prudentes. Híjole, la orden era indefectiblemente para cumplirse. Y el capitán llegó a la casa de allí del profeta Daniel y venía a matarlos, pero él supo hablar. Mira, traigo palabra de conocimiento a tu vida. Tienes que aprender a hablarle a esa persona que te persigue. Prestaste dinero y no has pagado. Y el Señor te dice: no te puedo respaldar porque has sido imprudente. Aunque has incumplido y es tu responsabilidad, te has enojado con quien te prestó y has sido grosero y te le escondes y no le respondes. Pero si le hablares con prudencia, yo te respaldaría, tendrías el tiempo y te abriría puertas para que pagues absolutamente todo aquello que por ser imprudente has despilfarrado, te dice el Señor en esta noche. Tenemos que ser prudentes en todo. Ahora la pregunta es: bueno, Señor, gracias. Y entonces, ¿cómo vivir con prudencia? Yo, Martín Erauz Ávila Calderón, quiero vivir con prudencia. He sido muy imprudente en mi vida, Señor. Quiero vivir con prudencia. Para gloria tuya acepto que has dado sabiduría e inteligencia a tu iglesia, a tu pueblo, a este siervo. Pero ahora es muy importante que sea consciente, que seamos conscientes de esa prudencia. ¿Cómo vivir con prudencia? Y miremos cómo la Biblia nos responde esa palabra. El mismo Dios cara a cara nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 13. Atención. ¿Quieres vivir con prudencia? Y que esa prudencia sea la casa de la sabiduría y te guarde del mal y todo sea prosperado por ser prudente y la muerte se aleje de tu casa y venga la vida. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Iglesia, muy atentos. Debemos ser conscientes de aquello que ya por gracia de Dios hemos ganado en la vida espiritual y retenerlo. ¿Qué es lo que tú ya por gracia de Dios, por el proceso con la palabra, has podido modificar? ¿Qué es lo que tú ya puedes obedecer? Ejemplo: tú antes eras un gran mentiroso, una gran mentirosa, ahora ya no lo eres. Aquí te dice: retén el consejo, retén eso, ya no dices mentiras. Sí, hay otras debilidades, hay otros errores, hay otras falencias, hay otros pecados, hay otras conductas pecaminosas que se irán modificando, pero por ahora, para que la prudencia llegue a tu vida, retén lo que ya tienes. Sé consciente de aquello que ya Dios te ha permitido ganar espiritualmente. Eras grosero y ya no lo eres. No quieres volver a ser grosero. Robabas, ya no lo haces. No quieres volver a robar. Te apartaste de amistades negativas. No quieres volver a ellas. Dejaste de hablar vanamente. No quieres volver ahí. Cortaste con vicios. Pídele a Dios fuerza para mantenerte firme. Pero aquí dice: retén lo que has ganado. Retén lo que has avanzado. Ya estás leyendo la Biblia. Retén esa buena disciplina de leer la Biblia a diario. Ya estás memorizando la palabra. Retén. Vamos.
Persevera en ese proceso, en lo que ya has ganado. Pudiste perdonar, retén ese perdón. No te dejes llenar de mentiras, ni de cucarachas, ni de cizaña. No vuelvas atrás, te dice el Señor. Retén ese consejo, ¿sí? No lo dejes, guárdalo. ¿Por qué? Porque en eso que según tú es poquito, ya no digo mentiras, pero no, retén lo que ya ganaste, porque ahí está tu vida. Esa es la puerta. Ese es el punto de nube que se vio allí cuando el profeta Elías mandó y dijo: mira, mira. Y dijo: no hay 3 años sin llover y no veo nada, pero allá veo un puntico negro. Dijo: corra, porque una lluvia grande se viene, dice el Señor. Retén eso que estás viviendo, no vuelvas atrás, te dice el Señor. Tomaste una decisión, sé determinado que Dios te respalda. Aleluya. Sí. Mira, debemos ser conscientes de eso que ya hemos ganado. Debemos retenerlo. Ahí está mi vida y el futuro de mis generaciones. Pero mira lo que nos habla el Señor aquí en Timoteo. Segunda carta de Pablo a su discípulo Timoteo. Está en el capítulo 1, versículo 13. Cuidado, mira lo que dice ahí. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Retén, otra vez, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Debes ser muy prudente al interpretar las escrituras. Es necesario perseverar en una enseñanza saludable. No solo vas a retener lo poquito, ¿sí? Mire, le hablo a una mujer, una esposa, que ya dejó de ser gallina clueca en la casa. Ya no le da desayuno, almuerzo y comida al marido con cantaleta. Ya ganaste eso, dice el Señor, retén. Porque es que su marido no ha llegado, faltan 20 para las 9 y lo estaba esperando para darle cantaleta. Dice el Señor: no, retén eso, guarda el que superaste, el querer, ¿sí? El querer venir a presionar a tu marido, a buscar que él cambie a tu manera. No, a él lo cambio yo, te dice el Señor. Así, mujer que levanta tus manos, Dios te está hablando con claridad y te está diciendo: persevera hasta el fin. Retén ese cambio de actitud conductual que has ganado, ¿sí? Pero con Timoteo nos dice que seamos cuidadosos, prudentes. Mira, uno de los errores que yo más he visto a través de mis 24 años de proceso, que eso es nada, es que yo lo viví, esa fea maña de coger la Biblia como si fuera un amuleto, un agüero, quién sabe qué. Y a ver, Dios, háblame. Y aquí, y ya, y sí, y yo tomo esa promesa. No, así no. Debemos ser prudentes en cómo interpretar la palabra. Debemos poner a prueba los espíritus, porque detrás de toda palabra viene un espíritu. Y hay espíritus de tiniebla y de oscuridad que vienen detrás de palabras muy bonitas, muy afables, que nos emocionan, y lo que viene es muerte. ¿Sí? Entonces examina muy bien qué espíritu habla detrás de esas palabras bonitas. Qué tremendo, le dice el apóstol Pablo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Porque en ese momento se transmitía oralmente y por las cartas. Nosotros ya tenemos el consejo completo de la palabra de Dios. Entonces, cuidado cómo interpreta. Deje de interpretar la palabra por lo que le escuchó a otros. Permanezca en la palabra, memorícela, reténgala, medítela, que lo que Dios le quiere hablar a usted a través de la Biblia en su momento se lo dirá. Deje el afán, deje el comezón de oír. Dios te va a hablar, pero en su momento. Pero es que estoy ¿qué? No estás peor por la mera misericordia de Dios. Soporta, porque en ti está el Espíritu Santo de Dios, que es el amor de Dios. Y donde está el amor de Dios, todo lo podemos, todo lo esperamos, todo lo sufrimos, todo lo soportamos. Ese es el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios en la iglesia. Amén. Entonces, adelante, familia. Vamos adelante.
Esa es la prudencia que nos explica el Señor. Que mientras yo voy en un proceso y entendí y sembré la palabra aquí en el lote, en el terreno, en la finca, en el patio, en la fanegada de mi mente, y cuido y le doy interés, importancia y primer lugar a ese versículo, a esa palabra, pues mi amado, la riego leyendo más palabra, orando palabra, la abono memorizando más palabra, ¿sí? Y la cuido, le coloco un cercado cuando a diario la medito, para que nadie venga y eche ¿qué? Lo que no debe echar en ese lote. Séllalo, guárdalo, meditando palabra. Y entonces en su tiempo vamos a dar fruto. Y mientras damos fruto, pues vamos a esperar. ¿Sí? Vamos a esperar ¿qué? A esperar que Dios sea el que nos exalte. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Estás humillada, humillado, quédese quieto, sea prudente. Él te va a exaltar a su tiempo y como Él quiere, no como usted espera. El pueblo de Dios esperaba que Jesucristo viniera como un militar, como un general, a destruir a los romanos, y ahora el pueblo de Israel iba a gobernar en la tierra, y él mandó un carpintero. Dios nos va a sorprender. ¿De qué manera? Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Mire lo que dice el Señor, iglesia. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahí está la palabra de hoy. Ya vengo. Puede que tú y yo nos vayamos de este mundo sin que Él haya venido. Pero es que si Dios llamara al siervo Martín esta noche, para mí la segunda venida de Jesucristo es hoy, el día que Dios me llame. Porque ya después de que partamos no hay otra oportunidad. Es para nosotros el fin, la segunda venida de Cristo. Por eso dice retén, retén. Retén esos cambios, esos hábitos conductuales que tú ya modificaste por el poder de mi palabra. ¿Para qué? Para que nadie te quite la verdadera corona, a ti y a tus generaciones. Levante sus manos y dígale: Señor, fortaléceme, tú eres mi Dios, Dios de pacto. Fuiste tú el que hiciste pacto conmigo, fuiste tú el que me escogiste y me llamaste, fuiste tú el que me predestinaste, y hoy estoy para alabarte, bendecirte, glorificarte, porque tú eres Dios de mi vida, de mi familia, de mi casa, de mi pueblo. Aleluya. Sí. Por eso dile: Señor, aquí estoy. No le prometas nada, solo disponte. Dile: yo quiero, Señor, guardar lo que hasta ahora he ganado espiritualmente. No le prometas: Señor, ahora voy a leer 10 capítulos más y me ayudas en esto. Ahora voy a ir a cárceles, a hospitales, si usted me da aquello. No. Deje que lo que de Dios es para usted, poco a poco llegará a su vida. No prometa nada, porque ese ciclo ya lo cerramos. Y si tiene que cumplir lo que prometió y Dios le da, ¿cómo? Hágalo. Si no, pida perdón y cierre ese ciclo, borrón y cuenta nueva por la gracia de Dios. ¿Sí? Oiga, qué tremendo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén esa vida de espíritu. Retén que ya perdonaste. Retén que amas a tu enemigo. Retén que bendices a tu enemigo. Retén que oras por los que te persiguen. Retén eso que le está haciendo bien al que te hizo mal. Siga haciéndole bien al que te hizo mal. Siga bendiciendo al que te maldice. ¿Sí? Y deje de ser tan duro, tan dura con usted mismo, te dice el Señor. Soy yo el que he tenido misericordia de ti, aleluya. Y mire cómo termina el Señor, capítulo 22 de Apocalipsis, 22:11. Mire esta belleza, alístese porque vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? 22:11. Mire lo que dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Sí? Usted no se preocupe por lo que hace el otro.
Pedro, pastorea mi iglesia, que tu paga va a ser que te lleven al final de tus días donde no quieres y te den lo que no te gusta. Bueno, Señor. Y Señor, y a Juan, ¿qué le importa a usted? ¿Qué le voy a dar a Juan? Ocúpese de lo suyo. Porque es que aquí dice el Señor que muchos que usted y yo no sabemos ni nos demos por sabios y entendidos, esos injustos y esos inmundos van a ser aún más injustos y más inmundos, pero no son ni de tu casa, ni de tu familia, ni tu descendencia, ni tus generaciones. Aleluya. Dejemos de meternos en la vida de los demás. Pero mire lo que dice el Señor: y el que es justo, practique la justicia todavía. Si está diciendo esto, dice: hasta ahora ha sido justo porque las cosas se las he tenido ahí, bien, pero yo voy a permitir que injustamente te traten mal. Usted siga siendo justo, practique justicia. No quiera acomodar las cosas como a usted le parece. Y luego termina diciendo ahí: y el que es santo, santifíquese todavía. Mire la bandera, mi bandera es practicar la justicia y santidad hasta el fin. Esa es nuestra bandera, practicar la justicia y la santidad hasta el fin. ¿Cuántos podemos decir en esta noche, en este momento: grandes cosas vienen ya porque Dios me ha permitido actuar con prudencia? Aún no las veo, aún no las experimento, pero grandes cosas vienen ya por la gracia y la misericordia de Dios. Padre, oramos en dirección a la palabra que tú nos has dado en esta noche. Padre, entendemos ahora sí, porque tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. La prudencia es la casa de la sabiduría, y la sabiduría es el temor de Jehová. Gracias, Señor, por enseñarnos a ser prudentes. Gracias, Señor, por enseñarnos a vivir conforme a tu voluntad, por darnos cada día más y más de sobre tu abundante gracia allí donde moró el pecado. Papá, te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos porque has cambiado nuestro lamento en baile. Has transformado nuestra enfermedad en sanidad. Y las tinieblas no prevalecieron ante la luz que tú has traído a nuestras vidas en tu Hijo Jesús, la palabra de Dios. Señor, a ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Reposamos en ti. Entramos en ese reposo y tomamos como bandera la prudencia en nuestro diario vivir. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén.